El atractivo de unas minas milenarias atrajo a Huelva a una importante comunidad inglesa cuya huella seguimos en esta aventura repleta de curiosidades. Ahora como entonces siguen deslumbrando los colores de una corta arcoíris y de un río único en el planeta, el Tinto. Vamos a explorar a fondo el legado británico de Huelva, de la cuenca minera a la costa, una ruta en la que el viajero puede practicar pesca a la inglesa, ciclismo por la Vía Verde, alojarse en una casa victoriana y montar en un tren que recorre kilómetros propios de otro planeta. Viajamos a algunos de los paisajes andaluces más increíbles, territorios con pasado inglés. Nuestra ruta arranca donde empezó todo, en la cuenca minera. La riqueza del subsuelo fue un imán para numerosas compañías extranjeras que irrumpieron en el siglo XIX y transformaron para siempre su fisonomía. Nada más llegar a la comarca, impacta su cromática. Nuestro punto de inicio es el centro de visitantes Peña de Hierro, a varios kilómetros al norte de Nerva. Tiene vistas al monumento natural Montera de Gosan y muestra la evolución de esta mina de origen romano. Como las demás del entorno, se sitúa en la faja pirítica ibérica, la mayor formación de sulfuros de la corteza terrestre. Aquí nos colocamos el casco para acceder a una auténtica galería minera de 200 metros de longitud. Adentrarse en ella nos transporta a su periodo de auge, cuando fue explotada por los ingleses. Es fácil imaginar cómo se extraía a pico y pala el material y las duras e insalubres condiciones de estos oficios bajo amenaza constante de derrumbes. Para evitarlos, se instalaban estructuras de troncos de eucaliptos. Al final del túnel aparece el mirador a la corta que se abrió para lograr cobre en plena revolución industrial. También para obtener pirita. La pirita era un mineral de hierro y que se extraía para aprovechar el azufre que contenía. El azufre era para fabricar básicamente ácido sulfúrico y fertilizantes, ¿no? Tenemos tonos púrpura relacionados con el manganeso, tonos amarillos relacionados con las limonitas del óxido de hierro, tenemos el tono rojizo de esa oxidación superficial, los tonos verdosos de la oxidación del cobre, de las calcoperitas, y los tonos blanquecinos de la caolinita, ¿no? Tenemos un compendio de colores de un arcoíris. Un enclave extraordinario donde nace el Tinto, el río con más acidez del planeta. Desde el principio discurre impregnado de una alta concentración de metales, contaminado de forma natural por la particularidad del terreno. Un escenario, aunque parezca imposible, que contiene formas de vida, un ecosistema de microorganismos propios investigado por la NASA para su proyecto Marte. El curso del Tinto nos guía hasta la estación del tren turístico minero, a 6,5 kilómetros, una experiencia imprescindible. Cuando los británicos posaron sus ojos en la zona, además de comprar minas, trajeron consigo el ferrocarril, un fenómeno sin precedentes que permitió la producción masiva. Subimos a vagones de madera originales, restaurados a partir de planos de la época. El trazado recupera parte de la línea comercial que conectó Río Tinto con Huelva, lleno de ramales que unían los talleres, almacenes y poblados vecinos. Avanzamos en un suave descenso paralelo al río, contemplando cómo gana caudal en su trayectoria y lo que queda de ese despliegue tecnológico, construcciones abandonadas, vagonetas oxidadas, y al son del traqueteo revivimos el camino que hacían miles de trabajadores a los Tajos, un viaje en el tiempo por paisajes modelados por la mano del hombre. Con burro, mulo, carreta, tardaban varios días. Con este ferrocarril se llegó a reducir el tiempo de viaje a tan solo 5 horas. Los ingleses van a construir el ferrocarril siguiendo el curso del río Tinto, porque a nivel técnico y a nivel económico era mucho más sencillo. El río Tinto había labrado su camino entre las montañas y era así más fácil. Aún así hubo que construir puentes, túneles, bancales. La estación de los Frailes es una de las antiguas estaciones aliviadero intermedia que había en la línea ferroviaria. Y en ella nos bajamos para acceder justamente a la orilla del río Tinto para apreciar de cerca este río tan singular.
Minas de Río Tinto fue el campamento base del consorcio anglosajón más influyente, la Rio Tinto Company. Para continuar indagando, nos dirigimos al Museo Minero Ernest Lluch. Mediante un código, el sistema de audioguías interactivas proporciona información completa en el teléfono móvil. El edificio fue uno de los hospitales que levantaron los británicos y permite hacernos una idea de sus aportaciones médicas, como la utilización de la penicilina o la primera sala de rayos X de España. Aquí se resumen 5.000 años de minería. Los restos arqueológicos nos remontan a las distintas civilizaciones que la forjaron desde la Edad del Cobre. El museo atesora una de las mayores colecciones de herramientas mineras romanas del mundo y reproduce el trabajo de los esclavos en una galería de peña de hierro hace 2000 años. Encadenados a las paredes, no podían salir de la mina e incluso había trabajos tan duros como el de las norias, que tenían que empujar a mano y estaban expuestos al agua ácida que caía y que limitaba la vida de los romanos a 3-4 meses. Luego también tenemos piezas ferroviarias, que tengo a mi espalda, que es una locomotora eléctrica de las que trabajaba transportando ese mineral desde las explotaciones hasta la zona donde se podía obtener el cobre, o el vagón del Marajá. En su día iba a ser un regalo para el Marajá de la India, que acogía a la reina en una celebración, el más lujoso de los ferrocarriles de vía estrecha. Vagones pues con un cuidado y un detalle tremendo, amplios sillones e incluso una cosa que no tenían en aquellos tiempos las casas, que eran cuarto de baño. A las afueras del pueblo está el barrio alto de La Mesa, el primero de los que montaron los ingleses para albergar empleados. Ahora, un centro de interpretación etnológico muestra sus aspectos arquitectónicos y socioculturales a partir de un relato autobiográfico. Matilde le da nombre al centro porque era la última mujer que vivió aquí, era la que habitó la vivienda durante más de 40 años. Intenta de explicar la forma de vida de las familias mineras a través de un continente particular, como es una vivienda obrera. Tenemos aquí 55 metros cuadrados, pero las había mucho más pequeñas, eran viviendas muy austeras, de hecho al inicio no tenían ni cocina. El centro también nos acerca a uno de los huertos de las inmediaciones de Río Tinto, que en época británica estuvo habitado por una familia obrera. A través de talleres concretos como la siembra o recolección de cultivos, enseña la gestión y aprovechamientos que hacían de los recursos agrícolas, ganaderos y forestales, fomentando así los valores ecológicos y saludables asociados a la cultura de los huertos. Fueron un recurso esencial incluso para la propia empresa. Les pagaban un alquiler por ello, evitaba que muchos de los trabajadores estuvieran pensando en asociarse y que tienen que decir mucho en nuestro presente, porque al hablar de sostenibilidad, habla de cambio climático. Se trata de que de alguna manera pues llevéis un poquito de los saberes, de los sabores y de todo lo que tenía que ver con la huerta tradicional, ¿no? Nos encaminamos ahora al barrio de Bellavista. Frente a la sacrificada realidad de los mineros estaba la burbuja en la que vivían los altos cargos de la Rio Tinto Company, una hilera de casas victorianas aislada y protegida para que la clase alta y dominante no se mezclara con los nativos, donde mantuvieron sus privilegios y comodidades como el club y las canchas de tenis. La Casa 21 se puede visitar. Es una mansión que data de 1885, con enseres que recuerdan su modo de vida, hábitos y rituales. El número 38 fue de las primeras en edificarse en 1872 y hoy está acondicionada como una vivienda rural que forma parte de la red de alojamientos de la comarca. Ubicada al lado de la Casa Consejo, fue hasta finales de los años 20 del siglo pasado la casa donde residía el assistant manager o subdirector de la mina. Muestra de aquel reducto de lujo y exclusividad, tiene una habitación inspirada en los palacios de los marajás de la India colonial británica. En la obra me di cuenta que usaban de vigas los raíles del tren y se ve la pared original de la casa y se ve que eran ascas y piedras sacados de la mina. Mi intención precisamente era respetar primero las cosas antiguas que tiene de la casa, las puertas, los pomos, las cerraduras y luego pues la decoración pues hacerla como si fuera realmente una casa inglesa del siglo XIX, principios del siglo XX, con sus detalles también industriales y mineros, sumergirte dentro de la historia del barrio, que te sientas realmente como si estuvieras viviendo en aquella época. Aún permanece la capilla anglicana y el cementerio protestante, protegido como bien de interés cultural, y entre la vegetación de alrededor, el monumento en memoria a los ingleses, miembros del staff
que participaron en la Primera Guerra Mundial y no regresaron de ella. A 2 kilómetros está la corta Atalaya, el soberbio cráter que provocó en su día una de las mayores explotaciones a cielo abierto de Europa. Un paisaje extraterrestre de más de 1000 metros de diámetro y descenso en espiral. Asomados a la brecha, conocemos los aspectos históricos, geológicos y el sistema de trabajo de uno de los emblemas de la provincia de Huelva. Era un monte que empezaba en lo alto del cerro y bajaba a cero en esta parte. Había pozos y se hacía minería de interior. Cuando ya alcanzaban unas profundidades y el desarrollo tecnológico permitió máquinas de exterior, máquinas de mayor productividad, pues empezó a hacerse una corta. Es una especie de un gran circo de gigantes que empiezas a hacer desde arriba, dando rebanadas. Cuando más quieras bajar, más espacio tienes que darte hacia los lados. En la actualidad, es propiedad de la misma empresa, de capital nacional y extranjero, que ha reactivado otra mina legendaria, Cerro Colorado, que representa el presente y futuro del sector. Desde su mirador observamos el movimiento en el inmenso agujero de capas anaranjadas. Fue una de las primeras productoras europeas de plata. Se extrajeron de ella 500 millones de toneladas de metales y ahora una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del continente. Un gran depósito con unos 200 millones de reservas. Tenemos la suerte de estar en un sitio que es un libro abierto. Esto es una lección de minería. Aquí estás viendo todas las partes que integran la operación minera. Estás viendo las perforadoras perforar, hacer los agujeros. Ahí delante tienes cómo cargan en los bolquetes el estéril y el mineral. Para mí este es un sitio único. Dejamos minas de Río Tinto y sus fascinantes panorámicas para penetrar en el Andévalo. Nuestro viaje en Valverde del Camino comienza temprano, por la dehesa de los Machos, con la chimenea de una antigua fundición en el horizonte, hasta el paraje natural Dique de los Silillos. Ya en la orilla del embalse, el viajero puede iniciarse en una práctica deportiva que también importaron los ingleses hace décadas. Una modalidad de pesca al coup, que significa la espera, en la que se atraen a los peces posicionados en un punto fijo, con cañas provistas de carretes. Se trata de poner 2 gusanitos rojos porque le llaman más la atención a los pescados. No hace falta lanzar muy fuerte porque vamos a pescar cerquita y tirar gusanitos donde está el flotador. Y esperamos. Tienes que tener paciencia y saberlo trabajar y sobre todo disfrutar de la fuerza que tiene el pescado. Ve, mira, este es un barbo. Esto es una especie autóctona. Aquí hay barbos de 2 kilos y pico y después pues, lo más importante es esto, Lucas. Captura y suelta. Antiguamente, un ramal ferroviario comunicaba con la estación de Valverde, nuestra próxima parada. Gracias al antiguo ferrocarril minero El Buitrón, San Juan del Puerto, este municipio también presume de un trascendente legado británico. El actual Conservatorio Elemental de Música fue el centro de mando de varias minas vinculadas a esa línea. Se asentaron 3 compañías inglesas en total. La más importante fue de Juni Alcalí a principios del siglo XX. Se gestionaba la explotación minera por un lado y también el transporte de viajeros, porque en un principio el ferrocarril se crea para exportar el mineral, pero luego los habitantes de los pueblos por donde pasaban exigían que hubiera un transporte de viajeros. También perviven otras construcciones anexas, como la bomba de agua, que surtía a las locomotoras de vapor, y a unos pasos, el taller del ferrocarril, de 1909. Servía pues para arreglar todas esas locomotoras que tenía la compañía. Las locomotoras, los vagones de mineral y los vagones de mercancía. Había también servicio de lampistería y de carpintería. En un principio las locomotoras venían desmontadas desde Inglaterra, pero con el paso del tiempo llegaron a fabricarlas por completo. Dentro se conserva el llamado vagón berlina, un vagón de lujo hecho de madera, que era el que utilizaban los directivos ingleses cuando venían aquí a la provincia. Entre los inmuebles más carismáticos, la casa dirección, concebida como residencia y oficina para los directores de la compañía. Alberga un museo con una sala dedicada a minerales destacados y una exposición permanente sobre la sociedad inglesa, con mobiliario de estilo isabelino que traslada al visitante a la época victoriana. Conforman a la decoración
óleos, grabados y también espejos y vitrinas con material cerámico de origen inglés. La primera planta, donde estaban los baños y las habitaciones, es el Museo Etnográfico dedicado a las costumbres y artesanías de Valverde, que gracias al ferrocarril pudieron exportarse y llegar a más público que el propiamente local. Tenemos también material que estaba en las oficinas, en los talleres y un banco que formaba parte del recinto de la estación. Dentro de sus amplios jardines está el parque ferroviario, que expone diversa maquinaria y útiles de yacimientos mineros. También servicios de restauración, donde probar algunos imprescindibles de la gastronomía valverdeña, como los embutidos. Muchas familias de Valverde elaboran sus propios salchichones. Cogen la carne de matanza, las pican, las aliñan con sal y pimienta y la embuchan en una tripa de cerdo. Nosotros le hemos intentado dar una vuelta de hoja y hemos hecho un tartar. Lo primero de todo será curar las yemas. Las vamos a introducir dentro de un bol con soja y tendrá que estar durante unas 4 horas. Vamos a picar muy finito manzana, cebolla, cebollino. El cliente pues mezcla la yema con todo el tartar, ¿vale?, que le va a dar mucha untuosidad. Por aquí pasa la vía verde Molinos del Agua. Discurre sobre esa vía férrea que unía las minas del Buitrón con el embarcadero en San Juan del Puerto. Es otra de las infraestructuras del pasado británico de Valverde que se han adaptado. Tiene unos 36 kilómetros geniales para practicar deportes como el ciclismo, entre los exuberantes pinares de la localidad. Es un terreno muy suave. Valverde está a unos 260 metros el punto donde comienza y San Juan del Puerto está casi a nivel del mar. No tiene ninguna cuesta pronunciada, puesto que es una antigua vía de tren desmontada y las vías de tren antiguas no tenían nunca pendientes superiores al 3%, porque la propia carga de los trenes impedía que tuviesen esa fuerza para subirlas. Pedaleamos por las ligeras lomas del parque periurbano El Saltillo y Lomero Llano, una de las mejores representaciones de masa de pino piñonero de la provincia, por la majestuosidad de muchos de sus ejemplares. Sumado al sotobosque, hacen de este espacio un lugar excepcional para la observación y el contacto con la naturaleza. La senda conduce hacia la costa. Atrás quedan valles y dehesas que dan paso a la postal de Campiña. La siguiente etapa de nuestro viaje por la huella británica es la capital onubense. Bajo el influjo inglés cambió su aspecto y experimentó una notable expansión territorial. Se creó, por ejemplo, en el Cerro de San Cristóbal, el barrio Reina Victoria, en honor a la esposa de Alfonso XIII, aunque le llaman el barrio obrero porque fue residencia de los empleados de la compañía Río Tinto en la ciudad. La primera fase, en 1917, se hacen las casas del centro, unas 80 viviendas, son edificios de una planta, lo que los ingleses llaman bungalow. Y con posterioridad, a 1917, se construyen estas que tenemos justo aquí. En estas mayores vivía sobre todo gente que tenía algún cargo un poco mayor dentro de la compañía Río Tinto. Y hay elementos ingleses, como la teja esta plana, típica inglesa, pero también hay elementos decorativos centroeuropeos, unos motivos neomudéjar o neogóticos en algunas de las viviendas. Ante el arco de la barriada, el visitante puede parar y tomar el té de las 5, mientras conoce la historia de este edificio, recuperado como bar. Aquí se hospedaba el conserje de la urbanización, una persona de confianza de los ingleses que ya había ejercido en Río Tinto y a quien el mismo monarca entregó las llaves del barrio. El barrio estaba amurallado, con lo cual la única entrada y salida era esta caseta y era el encargado de controlar las entradas y las salidas del barrio obrero y de sus trabajadores, ¿vale?, con tal de evitar percances, que los trabajadores rindiesen en la empresa. La visita guiada prosigue en el Palacio de Congresos y Exposiciones Casa Colón. Se inauguró como hotel ante la afluencia de técnicos y dirigentes durante la fiebre minera. El agua salada iba directamente a las bañeras del hotel, o sea, fijaros el lujo, ¿no?, de darte un baño en agua que provenía de la ría de Odiel. La Huelva Hotel Company se lo vende a la Río Tinto Company y ellos lo que hacen es convertir el complejo de edificios en sedes de las oficinas y alojamiento de los directivos de la misma. En la actualidad se conservan 3 de los pabellones originales y se ha perdido el que está justo a mi espalda, que era el comedor. En este edificio, en 1889, se funda el Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español.
Por este motivo, a sus puertas se homenajea con un busto al primer presidente y cofundador, Charles Adam. La próxima plaza del Velódromo fue el sitio exacto donde se jugó por primera vez al fútbol de forma federada en nuestro país. Nos dirigimos al área portuaria y junto a un pulmón verde de la ciudad se encuentra el centro de recepción y documentación del puerto de Huelva, en las naves que sirvieron de cocheras para guardar locomotoras. Al lado, otras que se usaron como almacenes y hoy acogen eventos culturales. A 1 kilómetro, en línea recta, está el muelle por el que salía el mineral, el buque insignia del colosal desarrollo, hecho del material clave en aquellas fechas, el hierro. Y se utiliza una madera muy especial también, un pino rojo del Báltico, que es muy resistente al agua, cubierto con brea, embreado. Llegó a ser uno de los puertos más importantes, el número 2 en cantidad de mercancías y el número 1 en cantidad de mineral exportado. Estuvo funcionando prácticamente durante 100 años, hasta 1975. Tiene una longitud de 1.116 metros y tiene una forma curva. El sistema de funcionamiento está basado en la gravedad. Las vagonetas, siguiendo la inercia que traía, llegaban hasta el punto más alto del muelle para luego descender hasta la parte final. En el muelle de Levante, zarpamos rumbo a Punta Umbría, el lugar de descanso elegido por los británicos, un hecho que marcó el devenir de la localidad. A través de pequeñas barcas o canoas llegaban a aquella playa desierta e inaccesible, cuando la ría era la única vía de comunicación que daba servicio a la escasa población autóctona que creció a partir de entonces. Desde aquí empezaron los encargados, los ingenieros y eso, a navegar a Punta Umbría por medio de la canoa. Y la canoa data desde este tiempo, del tiempo de hace 130, 140 años. Desde entonces hasta ahora es una seña de identidad de Huelva de Punta Umbría de toda la vida, porque la gente tenía que venir al médico aquí, tenían que venir a estudiar, hacer las compras diarias. 13, 14 kilómetros en un recorrido porque tenemos que hacer curvas, coger por los esteros de las marismas del Odier, donde hay cientos de especies de aves marinas. Durante el itinerario, considerado de interés turístico, divisamos bellos parajes como los de Isla Saltés. El paseo fluvial transcurre por el complejo sistema de estuario de los ríos Tinto y Odiel, un enclave único, declarado Reserva de la Biosfera. Llegando a Punta Umbría, avistamos a lo largo del canal los astilleros y uno de sus muelles deportivos. Y navegamos entre embarcaciones de la flota pesquera, una atractiva estampa marinera. Al desembarcar tenemos a unos minutos la Torre Umbría, vigía de la ría desde el siglo XVII. En el cerrito de sus alrededores estableció la Rio Tinto Company, el barrio de Salud, hacia 1882. La llamativa oficina de turismo proporciona más datos sobre las casas de reposo o balnearios. Los ingleses vinieron primero bajo prescripción médica para reponerse de los efectos nocivos del aire sulfuroso de las minas, luego para disfrutar de sus vacaciones. Fue el primer asentamiento estable del término. Construyeron una serie de casas, en concreto fueron 14, y eran construcciones de madera. Estaban elevadas precisamente para que pasara un poquito de aire y que la arena no entrara, porque estaban construidas directamente sobre la arena. Por ejemplo, en la oficina de turismo en la que nos encontramos, seguimos sobre pilares y con las galerías en los laterales. La manera de construir que implantaron ha inspirado el diseño de otros edificios, como el Ayuntamiento Nuevo y la Casa Museo de los Ingleses. Resaltan sus techos y barandas, las marquesinas con sabor colonial de este centro de interpretación que difunde el patrimonio local británico. Recrea fielmente estancias y el estilo de vida de aquellos años. Las casas estaban divididas entre casas de solteros y casas de familias, ¿no? Estas cajas que se ven era donde se transportaba la ropa y los enseres propios del veraneo. La vida cotidiana estaba un poco repartida entre, digamos, el recreo, el baño, el té de las 5, deporte, el que podía practicar y también, paseos, era un lugar idílico. Con el paso del tiempo, las excelencias de esta península ganaron popularidad y se convirtió en el centro turístico que es hoy, jalonado de chalets que han heredado la tipología constructiva. En la misma punta del istmo, conocida como La Canaleta, se ubican algunos de los restaurantes más afamados, con cocina kilómetro cero,
basada en los productos frescos de la lonja. Todo es madera, sobre pilares, tiene un techo a 2 aguas, otro a 4 aguas, que es como eran las casas de los ingleses antiguas. Trabajamos con todo tipo de pescado de la costa nuestra, tanto pescados y mariscos. Se hace mucho pescado al horno, a la sal, a la plancha, algunos elaborados. Se trata del lenguado del trasmayo, chirlas, gambas, corvinas, entresca de atún, con unas vistas al mar que son espectaculares. La playa nuestra es magnífica, o sea que con lo cual el que se siente aquí va a disfrutar mucho. Una sabrosa gastronomía, aire puro, sol y el océano. La receta mágica que curaba antes y ahora el cuerpo y el alma de los viajeros que recalan en Punta Umbría y en sus más de 13 kilómetros de playas de arena tostada, bañadas por el Atlántico y perfumadas por pinares. Huelva tiene grabada la huella de los ingleses que se instalaron hace siglo y medio en estas tierras. Desde la cuenca minera a la costa, el viajero puede seguir el trazado de esta memoria, una presencia que aceleró la revolución industrial en la provincia y dejó una valiosa impronta. Un patrimonio muy atractivo en forma de ferrocarriles, embarcaderos, arquitectura, hábitos y aficiones, pero sobre todo de paisajes impactantes en los que despuntan minas teñidas de rojo.